Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 140 vamos a continuar analizando el hecho histórico de la Revolución de Octubre. Nos dice: en el Frente Norte he conocido oficiales que preferirían abiertamente el desastre militar a la colaboración con los comités de soldados, refiriéndose aquí John Reed a la resistencia de algunos altos mandos a la revolución. Como lo dijo Lenin, los burgueses y pequeños burgueses utilizan su conocimiento y jerarquía para oponerse a la revolución. Entonces, estos comandantes que tienen unos niveles de vida muy superiores a los de la mayoría de la población se ponen del lado de los contrarrevolucionarios, a menos, claro está, que sean hombres o mujeres conscientes sobre la justeza de un cambio necesario. El secretario de la sección de Petrogrado del partido cadete me declaró que el hundimiento económico formaba parte de una campaña destinada a desacreditar la revolución. El partido cadete era un partido contrarrevolucionario y vean cómo manifestaban abiertamente que había una campaña económica de asfixiamiento para afectar a la población y con ellos a la revolución. Sé también que cerca de Kharkov los propietarios de unas minas las incendiaron e inundaron, que en Moscú ingenieros textiles antes de abandonar las fábricas inutilizaron las máquinas y que unos obreros sorprendieron a ciertos funcionarios de los ferrocarriles en flagrante delito del sabotaje a las locomotoras. Los especuladores se aprovechan del desorden general para amasar fortunas que dilapidan en orgías o en pagar a los funcionarios, acaparan stock de víveres o de combustibles y los exportan clandestinamente a Suecia. Durante los 4 primeros meses de la revolución, las reservas de víveres de los grandes almacenes municipales de Petrogrado fueron saqueados casi a la vista de todos, hasta el punto de que la reserva de trigo para 2 años resultó casi insuficiente a las necesidades de un mes. Según el informe oficial del último ministro de Abastecimiento del gobierno provisional, el café se compra por mayor en Vladivostok a 2 rublos la libra y el consumidor los paga a 13 en Petrogrado. En todos los almacenes de las grandes ciudades había toneladas de víveres y de ropa, pero solo los ricos podían comprarlos. 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed. Este libro de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo. Esta era la situación en los inicios de la Revolución Socialista en Rusia. Para esto nos tenemos que preparar, quienes pretendemos crear un nuevo modelo político y económico, para la resistencia, el ataque, el sabotaje y la corrupción, que es una vieja práctica que se hereda del capitalismo. Recordemos que Lenin nos dice que el capitalismo le hereda al socialismo los corruptos ricos y los ladrones proletarios, o el lumpenproletario, que son pobres, personas que pertenecen al pobre de estrato humilde que delinquen. Para todo esto y mucho más nos debemos preparar. Todo esto y mucho más debe estar contemplado en nuestro plan, al cual le haremos los ajustes que vayan siendo necesarios. Septiembre y octubre son los 2 peores meses del año, sobre todo en Petrogrado. Durante sus cortos días bajo el cielo gris y pesado, la lluvia chorrea interminablemente empapándolo todo. Había que caminar sobre el lodo espeso, resbaladizo, viscoso, con huellas de pesadas botas. Del Golfo de Finlandia, soplaba un viento húmedo y cortante, y por las calles rodaban masas de niebla helada. En las casas particulares no había electricidad más que desde las 6 hasta las 12 de la noche. Cada bujía costaba casi $1 y el petróleo escaseaba mucho.
Los robos y asaltos se multiplicaban. Los hombres armados de fusiles hacían guardia por turno en las casas durante la noche. Así se desarrollaba la vida bajo el gobierno provisional. Los víveres iban escaseando de semana en semana para conseguir leche, pan o azúcar. Era preciso hacer colas durante horas bajo la lluvia glacial. Al salir de las reuniones nocturnas yo he visto formarse estas columnas antes del alba, compuestas sobre todo por mujeres. Algunas de ellas llevan a sus hijos en brazos. Relato cita del libro 10 días que estremecieron al mundo de John Reed. Antes de tomarnos el poder, ya debemos tener un inventario minucioso de los recursos con los que cuenta el país. Debemos tener claro cómo los vamos a administrar para suplir las necesidades de toda la población y qué controles vamos a implementar para evitar la corrupción y el sabotaje. Es necesario también que hayamos contemplado cuántos hospitales, colegios, universidades, industrias y fincas altamente tecnificadas vamos a tener que crear y en dónde. Hasta las leyes que vamos a proponer para la nueva Constitución deben estar discutidas, analizadas y preparadas. Todo esto hace parte del plan de cómo nos vamos a tomar el poder, de cómo lo vamos a administrar y de cómo lo vamos a mantener. No podemos esperar para empezar a planear estas cosas hasta que estemos gobernando. Esto sería un error que nos acarrearía pérdida de tiempo y valiosísimo que nuestros enemigos aprovecharían para atacarnos. El 30 de octubre fui a ver a Trotsky, dice John Reed, que me había dado cita en una pequeña habitación del Smolny. Estaba sentado en medio de la pieza en una silla corriente delante de una mesa vacía. Sin necesidad de hacerle muchas preguntas, estuvo hablándome durante más de una hora, con palabra rápida y segura. He aquí, con sus propias expresiones, lo sustancial de cuanto me dijo. El gobierno provisional es absolutamente impotente. En realidad es la burguesía quien está en el poder, aunque esta realidad se disminuye bajo una falsa coalición con los partidos defensores de la guerra hasta el fin. Los campesinos, cansados de esperar las tierras que les han prometido, están rebelándose y en todo el país, en todas las clases laboriosas, se manifiesta el mismo descontento. La dominación de la burguesía solo puede mantenerse por medio de la guerra civil. El método de Kornilov es el único que podría asegurarles poder, pero precisamente lo que le falta a la burguesía es la fuerza. El ejército está con nosotros. Los conciliadores y los pacifistas, es decir, los socialrevolucionarios y los mencheviques, han perdido toda autoridad porque la lucha entre los campesinos y grandes terratenientes, entre obreros y patronos, entre soldados y oficiales, se ha hecho más aguda, más irreconciliable que nunca. Solo mediante la acción concertada de las masas populares y la victoria de la dictadura del proletariado podrá acabar su obra la revolución y salvarse el pueblo. Acá menciono un término que ustedes deben investigar y que desata mucho debate, mucho temor. Dictadura del proletariado. ¿Cómo se propone? ¿Para qué se propone? Se habla desde la teoría que para evitar que la burguesía manipule a quienes pretenden dirigir el país o el territorio que ha conquistado el poder para avanzar hacia el socialismo y hacia el comunismo, por ser un cambio inspirado y dirigido por las bases populares que no tienen mucha cualificación intelectual, puedan ser manipulados por estos poderosos que han ostentado el poder y que tienen mucha capacidad y mucha habilidad para manipular, para engañar. Entonces, la dictadura del proletariado dice que a estas personas no se les debe permitir ningún cargo de dirección, que deben ser totalmente sustraídos del poder y que el poder total debe ser asumido por representantes del pueblo, por el pueblo en principio, pero luego por intermedio de sus representantes. Y que estas personas que antes ostentaban el poder
no deben tener contacto con él, y que ante la resistencia a cumplir con las órdenes del nuevo gobierno, pues como toda norma, como toda ley, debe buscarse que se cumpla y si no, se acudirán a las medidas coercitivas. Igualmente nos dice que no debemos continuar gobernando o administrando el territorio o el país bajo las viejas estructuras, sino que éstas se deben cambiar y demoler, porque de lo contrario es simplemente cambiar de actores para que se siga realizando lo mismo. Entonces, cambiar este rico corrupto por un representante del pueblo que luego en este cargo que lo aísla del pueblo se corromperá y se volverá como este rico corrupto. Entonces, para evitar todas estas situaciones, todas estas amenazas, se debe cambiar la estructura de gobierno, las formas de gobernar. Por esto se hace que los cargos sean de elección universal, que el pueblo se organice en comités, que los salarios se nivelen. Les recordaba, les decía, les explicaba en un video anterior que tal vez en los comienzos se tenga que pagar un sueldo superior a personas que tienen un alto conocimiento y que han pertenecido a esa pequeña burguesía o alta burguesía y que de no tener un mejor nivel de vida se va a resistir. Por ejemplo, las personas que saben cómo opera una máquina muy tecnificada y que tenían unos ingresos importantes y que por eso tenían una vida por encima de la vida de la mayoría de la población, y entonces si se le dice que ahora va a vivir en iguales condiciones, tal vez se resista y diga que quiere vivir mejor. Entonces debemos procurarle un tanto de mejoría. Sin embargo, buscaremos siempre que las condiciones paupérrimas, ignominiosas de la mayoría cuando tomemos el poder ostensiblemente cambien, lo que le acercará mucho a las condiciones que pueda tener esta persona que tiene altos conocimientos, hasta que podamos no hacer que éste descienda, sino que éste suba y todas las personas tengan la satisfacción plena y con calidad de todas sus necesidades. Pero esto requiere de mucha organización, es oneroso para el país y se debe buscar la forma de realizarlo de manera efectiva para que no se fracase en el intento. Igual así, a esta persona que maneja la técnica, habrán médicos especialistas, sobre todo, que tienen unos mejores niveles de vida por los importantes ingresos que reciben y que tal vez se resistan y digan, entonces yo no ejerzo mi profesión y mi conocimiento para el bienestar del pueblo y intente irse del país o intente rehusarse a atender a las personas. Un cardiólogo, un urólogo, un gastroenterólogo, un oncólogo, todas estas profesionales de la salud que por sus especialidades tienen unos ingresos bastante importantes. Valga la pena resaltar que estas profesiones de la salud, estas especialidades médicas, deben asumirse como un reto para aumentar su número. Dos problemas importantes de los muchos que tiene el sistema de salud son la carencia de centros de atención y la carencia de profesionales especializados. Hay muy pocos urólogos. Ustedes van a sus EPS o a sus centros de salud, así sean particulares, siempre tienen copadas sus agendas. Es muy difícil acceder a estas citas de manera rápida, se tienen que esperar, si es en una prepagada o de manera particular, posiblemente 15 días, 8 días, y en las EPS ni se diga, en la que pueden pasar de 6 meses, 7 meses. Entonces, se requiere que hayan más profesionales con especialidades médicas y más centros de salud para atender a la población. Bueno amigos, vamos a dejar hasta acá este video. Como ven, son muchos los desafíos, muchísimos. Tal vez no te habías puesto a pensar
que si te tocara el papel de dirigir este país, ¿cómo lo harías? Tal vez con estos videos te lo has planteado. Si yo tuviese que dirigir este país, ¿cómo lo haría? ¿Cuáles serían mis propuestas? Piensa en esto todo el tiempo porque solo pensando así puedes empoderarte y tener la posibilidad de proponer ideas que sean acogidas por la mayoría del pueblo para avanzar hacia la construcción de una Colombia mejor, un mundo mejor. Piensa que tú vas a dirigir el país, que tú te vas a echar al hombro el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos y del mundo, de la población mundial. Empodérate, piensa eso. Si te gustó este video, compártelo con más personas para que mi mensaje llegue a ellos. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.